distintas, ¿ok? Entonces, bien, ya tenemos a más participantes aquí. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí a este espacio que con mucho gusto eh, ha preparado Knowledge Group, líder en solución educativa en Panamá. Y bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema recomendaciones para el manejo de la disciplina en casa, ¿sí? Sabemos que es un tema de interés y que de alguna manera es una herramienta útil por el tiempo que estamos experimentando, que era lo que ya explicaba hace un rato, ¿sí? Ya explicaba un rato que estábamos indicando acerca de que tenemos mucho más convivencia con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros sobrinos. Entonces, es bien importante entonces tocar el tema. Creo que realmente es muy atinado. Me acaban de decir que tengo la voz un poco baja. Estoy, creo que, con el mayor del volumen. Cantar un poquito la voz porque de pronto puede ser eso, ¿sí? Entonces, bien, buenas noches. Sí, antes de iniciar, les quiero compartir este pensamiento que dice lo siguiente, y es el mismo pensamiento con el que doy inicio a la sesión, y es el mismo pensamiento con el que voy a cerrar, porque es bien importante para mí que nosotros seamos capaces de hacer reflexión de todo lo que vamos a escuchar aquí, ¿sí? También tenemos que entender que en muchas ocasiones las cosas que se discuten en este espacio, ¿ya? Y por la modalidad en la que llevamos, quisiéramos compartir y decir muchas cosas más, pero bueno, por la misma vivencia, a veces de pronto, si quiero dejar algún mensaje o algún complemento, sería muy bueno dejarlo en el chat, que para eso los tenemos allí, que de verdad que me tomó el tiempo de leerlos, para poder que sea más interactivo todo esto, ¿sí? Pero bien, recordándoles que todo lo que aquí se dice, obviamente se aplica, y estamos hablando esto de forma general, y puede variar personalidad del niño o de la persona a la que yo quiero ejecutar cualquiera de las actividades que yo pueda mencionar aquí, ¿ok? Entonces el pensamiento dice el siguiente, para ser niños respetuosos, primero deben ser niños respetados, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Mamá, papá, maestros, respeten a los niños como se respetan a sí mismos, ¿ya? Arranco este primer pensamiento, esta primera reflexión, porque tenemos que entender que los niños deben vivir en carne propia el respeto, ¿ya? Si no, no saben de qué le estamos hablando, ellos no entienden, porque lo que no se vivencia realmente no lo podemos comprender, ¿sí? Entonces, de una forma general, sabemos que a todos nos gusta que nos escuchen, que nos tomen en cuenta. Entonces, créanme que a los niños, a ellos también les gusta sentirse de la misma manera, ¿verdad? Entonces, continuamos entonces ya con la temática. Como nombre, que lleva como nombre retos, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver que a medida que vamos avanzando en el tema, le vamos a llamar retos. Y le quise poner así porque los retos son todas estas imágenes que vamos a ir viendo, que yo sé que vamos a reconocer muy fácil y que lo podemos identificar ya sea en un aula de clase, lo podemos identificar en la calle o lo podemos identificar en nuestras casas, ¿sí? Entonces, estos retos, ¿sí? Son comportamientos que obviamente no son agradables. Vamos a continuar con las imágenes para poder que puedan ver exactamente aquí. Estas son algunas de las imágenes que estamos viendo, ¿verdad? Son 5 de lo mucho que podemos observar en un ambiente como los que les acabo de mencionar, ya sea la calle, ya sea la casa, ya sea la escuela. Entonces, esto como que son comportamientos repetitivos, ¿no? Entonces, como les comentaba, obviamente no son comportamientos agradables porque no nos gustan, ¿sí? Entonces, yo siempre digo en mis presentaciones que este es un medio para expresarnos, ¿ya? Porque eso también es válido. La capacidad que tengamos de expresar cómo nos sentimos, y vamos a ver lo importante que tiene esto en el taller que estamos desarrollando, ¿sí? Cuando nosotros vemos estos retos, porque así le puse, ese es el nombre, ¿sí? Nos irritan, ¿ya? Por lo tanto, es un desafío enfrentarlos, y de hecho lo enfrentamos, lo hacemos.
pero en muchas ocasiones no es de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque no es fácil ni ser docente, ni ser papá, ni tener que trabajar con ningún tipo de joven o niño que estén en estas edades, porque no es fácil trabajar con ellos, ¿verdad? Pero bueno, aquí le vamos a orientar para que lleve o dirija esta tarea de la mejor forma. El objetivo de esta presentación de hoy, ¿sí? Que nosotros podamos interiorizar todo esto que vamos a hablar aquí y que podamos utilizar de acuerdo a la población que estamos manejando todos estos tips que se van a dar, ¿sí? Entonces, continuamos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo debo saber? ¿Sí? Aquí dice, es normal que los niños se porten mal, ¿ya? Esto yo creo que es sumamente importante que nosotros los tengamos claros y le voy a explicar de una forma general, sin entrar en muchos detalles, qué es lo que ocurre y qué es lo que nos quieren decir a nosotros cuando decimos es normal que los niños se porten mal, ¿sí? Bien, la corteza prefrontal es la parte del cerebro donde se reconoce lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué quiere decir eso? La parte moral, ¿ok? También es la parte del cerebro donde se regulan las emociones. ¿Qué quiero decir eso? Donde tengo el autocontrol. Y también donde se elaboran las respuestas en lugar de reacciones, ¿sí? Porque son dos cosas muy distintas. ¿Qué quiere decir eso? La razón, ¿ya? Todo eso ocurre allí. Pero hay algo bien interesante, ¿sí? Se desarrolla alrededor, dice que de los 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Los niños no lo han desarrollado en su totalidad. Entonces, ellos no tienen la composición para controlarse a sí mismos como lo hacen los adultos. Por eso es nuestro deber enseñarle y mostrarle, ya, porque esta es la parte más importante, ser modelo, mostrarle una buena manera de comportarse, ¿ya? La disciplina es un modo de calmarse y de enseñar, ¿sí?, a los niños cómo deben comportarse en diferentes edades y situaciones, ¿ya? Entonces hay que saber muy bien cómo es que estamos encaminando esta disciplina, ¿sí? Y los modos de crianza influyen en el comportamiento del niño, ¿ya? De la misma manera, usted sea un modelo para él, entonces de esa misma manera también él se va a reflejar frente a los demás o va a enfrentar las situaciones de la forma en la que usted le está enseñando que las tiene que enfrentar. Entonces esto es sumamente importante. Entonces, partiendo de aquí ya nos damos cuenta, ¿sí?, que el comportamiento de nuestros niños y adolescentes es normal y tiene que ver con las funciones del cerebro, o sea, nuestras funciones biológicas. Entonces, es muy importante entender esto. Cuando yo entiendo esto, entonces, puedo empatizar y comprender qué es lo que está ocurriendo regularmente con mi estudiante o qué está ocurriendo con mi hijo y de acuerdo a las diferentes edades que ellos llevan, ¿ok? Entonces, vamos a pasar, continuamos. Y tenemos aquí entonces una pregunta acerca de la imagen que estamos viendo aquí que parece como entrecortada, ¿no? Entonces, la imagen que estamos observando es, nosotros lo conocemos muy bien, es un iceberg, ¿sí? Iceberg tienen una naturaleza muy particular que todos nosotros conocemos, ¿sí? Simplemente se ve como la parte superficial, ¿ya? Esta analogía la hemos visto muchas veces, ¿ya? Y en este caso específicamente nos indica todo lo que hay detrás de un comportamiento, ¿ya? Porque yo simplemente estoy viendo esto, el comportamiento, ¿ya? Todo ese berrinche, todos esos desafíos o retos o el nombre que usted le quiera poner de qué es lo que está haciendo ese estudiante o ese niño, ¿ya? Eso es lo único que yo estoy viendo, ¿sí? Por lo general, solo vemos eso, esa parte, ¿no? La que vemos ahí principal que dice comportamiento. Estamos viendo simplemente la acción y actuamos en consecuencia, ¿sí? Pero bien, es bien importante entonces que veamos la otra parte, ¿ya? ¿Qué es lo que hay entonces debajo de todo eso que acabamos de ver que es comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué dice ese iceberg? Ahí más abajo dice creencia detrás del comportamiento, necesidad de pertenecer y sentirse capaz, ¿ya? Entonces, detrás de cada comportamiento de un niño, de un estudiante, hay muchas cosas, ¿ya? Y nos acabamos de dar cuenta, ya, que por biología nuestros niños en esas edades, esa parte del cerebro que le ayuda a controlar muchos impulsos, la forma de razonar y controlarse, todo eso, no está desarrollado aún. Por lo tanto, uno es quien le tiene que enseñar a cómo trabajar eso, ¿ya?
Y bien importante, ya entendiendo esa parte biológica, entonces me lleva a la otra parte, el saber que cuando una persona, y solamente reflexionemos nosotros, actuamos de alguna manera por algo, hay una razón detrás de todo eso, entonces así ocurre con los niños, ¿sí? Entonces existe un código donde los sentimientos nos dan unas pistas, ¿ya? Porque aquí es algo bien importante. Estamos viendo este iceberg. Estamos viendo que existen ciertas conductas, como lo dije anteriormente, que nos irritan, ¿sí? Y eso obviamente nos causa una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo que en algunas ocasiones nos sentimos abrumados, ¿sí? Entonces, podemos ver, continuamos, podemos ver aquí, ya después de haber visto el iceberg, podemos ver entonces que en algunas ocasiones, ¿sí? Alguna atención excesiva que me exige mi niño, mi estudiante, ya mi hijo, ya hace que me siente de alguna manera, y en este caso puede ser como irritado, culpable, ya, porque es una atención excesiva y los niños cuando piden atención se comportan de una manera bien difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere o qué hay detrás de todo esto? Así me siento yo, irritado, culpable, porque no sé qué es lo que le pasa que está exigiendo tanto de mí. ¿Qué hay detrás de eso? Porque recuerden lo que le acabo de comentar, ¿sí? El comportamiento y lo que hay detrás de eso, ¿sí? En muchas ocasiones es que el niño se quiere sentir parte del grupo y se da cuenta, solo tiene esa atención cuando usted le presta atención. Entonces él va a buscar la manera que él conoce para llamar esa atención de usted, ¿ya? Entonces por eso presenta, en algunas ocasiones hay niños que presentan una actitud impaciente, ¿sí? ¿Cómo me siento yo? Desesperada, impotente, porque Dios mío, no sé cómo controlarlo, ¿sí? Y en algunas ocasiones, ¿qué pasa? Él me está mandando un mensaje. Recuerden que esto es bien importante retomarlo y entenderlo en esta parte, ¿sí? No hago, el niño puede sentirse, no hago nada bien, déjame en paz. Por lo tanto, esa es la actitud que él toma, ¿sí? Que puede ser de ineficiente, de incapaz. Siempre que un niño asuma un tipo de conducta como esa, quiere decir, todos queremos pertenecer, exactamente. Muy bien lo que acaba de mencionar aquí la profesora, porque eso es tal cual lo que nos indican en los estudios de personas que se han dedicado a trabajar mucho lo que es el comportamiento del niño, sobre todo, ¿sí? Entonces, es muy atinado lo que acaba de decir la docente o la madre de familia. Todos queremos pertenecer. Imagínense el niño que quiere pertenecer y no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso es todo lo que se manifiesta, ¿ok? Entonces, es bien importante también entender, porque algunas personas dirán, ok, yo me comporto igual con mi hijo o tengo dos hijos y los dos se comportan de forma distinta, ok, tenemos que entender que nuestros niños son muy variables, ¿ya? No todos responden igual y que en algunas ocasiones eso va a depender de la personalidad de cada uno, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es, uno, entender eso y dos, saber que vamos a actuar en consecuencia entonces de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, bien, cuando se presentan estos comportamientos que son un desafío para nosotros, nosotros tenemos que utilizar acciones efectivas, porque por eso es el título del tema que estamos desarrollando hoy, ¿verdad? Esas recomendaciones para ver cómo puedo trabajar la disciplina en casa. Y no necesariamente se aplica solo en la casa, sino que en varias áreas, ¿no? Creo que aplica lo mismo. Entonces, la primera dice mantener la disciplina. Ya, creo que cuando inicié esta sesión, les comenté acerca de ese pensamiento que me llamó mucho la atención, que más que un pensamiento es una reflexión, que dice que para ser niños respetuosos, primero deben ser niños respetados. Entonces yo pienso que los niños tienen su dignidad, merecen que los respetemos. Y cuando algo ocurre, así sea que nos irrite muchísimo, ¿ya? Tenemos que utilizar como primera herramienta el diálogo, ¿ya? Y algo sumamente importante en esto, solucionar los problemas de forma inmediata. Esto es sumamente importante. Yo siempre tuve la creencia de que a mí me decían que uno tenía que respirar, caminar y luego volver y retomamos el problema. Pero ahora los estudios dicen que no. ¿Por qué? Porque el niño, si ya estamos hablando que tienen cierta inmadurez, cuando usted regresa a llamarle la atención de eso que hizo, ya él no sabe ni por qué usted le está llamando la atención. ¿Por qué? Porque así es el niño. No pidamos que el niño... Ellos actúan y a veces ni siquiera saben que sus acciones tienen ciertas consecuencias. Entonces es bien importante que nosotros entendamos, ¿sí?, que hay que actuar rápidamente y bien concreto, sin darle mucha vuelta, bien concreto de cuál es el problema que se está presentando y que lo vamos a resolver de forma inmediata a través del diálogo.
sumamente importante que nosotros que consideremos esto, porque si no, entonces ya no estamos hablando de respeto, ¿ya? Y cuando yo digo que yo respeto y yo quiero conectar con mi hijo, yo pienso que esto es lo principal, ¿ya? Muchas veces nosotros decimos, me tienes que respetar porque soy tu mamá o porque soy tu maestra. No, me tienes que respetar porque soy una persona digna, que merece respeto así como lo mereces tú. Yo creo que esta es la parte más importante, ¿sí? Entonces, en el otro punto, tenemos el 2 y el 3, trazar metas a largo plazo y enfocarse en soluciones en vez de castigo. ¿Qué queremos decir con esto? Pensemos un poco en qué conseguimos con los métodos comúnmente utilizados por nosotros para corregir a nuestros estudiantes o a nuestros hijos. Ok, vamos a pensar un momento, o sea, ¿qué es lo que estoy logrando? Cuando mi hijo presenta un desafío, un reto, ¿sí? Un comportamiento que no me gusta, que me irrita, automáticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Un castigo inmediato, ¿ya? Porque ese es el método que regularmente utilizamos. No digo que todo, pero sí yo creo que sale a relucir como en la mayoría de las veces. Entonces es bien importante que lo único que logramos con aplicar un castigo es que se cumpla lo que yo quiero o lo que usted solicita temporalmente, ¿ya? Temporalmente, ¿sí? Porque obviamente si tú me dices que tú me vas a castigar y yo como no quiero eso y la recompensa es que no me castigue, entonces yo voy a hacer lo que tú me solicitas. Es temporal, se va a quedar hasta allí, ¿sí? Entonces cuando yo hablo que me tengo que enfocar en soluciones en vez de castigo, ¿qué quiere decir eso? Que habilidades para la vida, ¿ya? Si yo implemento castigo automáticamente, ¿qué va a ocurrir? Lo que les estoy diciendo, sí, vamos a actuar y él se va a comportar solo desde esa temporalidad, de esa inmediatez. Pero entonces, aparte de eso, ¿qué logré? La próxima vez que vuelva a presentar el berrinche, el reto, el desafío, ¿será que ya entendió qué es lo que debe hacer? En muchas ocasiones no, porque precisamente ocurre eso, no estamos desarrollando habilidades para la vida, ¿sí? Ahora, desarrollar habilidades para la vida quiere decir que necesito mucha ejecución. Hay algo muy importante cuando hablamos acerca de cómo trabajar la disciplina en casa y la palabra es, anótenlo, si hay personas que están anotando, importantísimo. Una palabra que se llama es seguimiento, ¿ya? Porque en muchas ocasiones establecemos las pautas, pero no le damos el seguimiento y por lo tanto ya perdimos toda la esencia de lo que queríamos establecer. Sumamente importante darme cuenta que si yo castigo, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, solamente me estoy quedando en lo temporal. ¿En realidad quiero eso yo o lo quiero preparar para la vida? Para que él sepa cómo debe reaccionar ante los diferentes estados de ánimo que él mantiene, ante los diferentes retos que se vaya encontrando en la vida, porque al final del día para eso es lo que nos estamos preparando, ¿sí? Para el futuro. Entonces, esto es sumamente importante. Otro punto aquí importante dice involucrar al niño y también eso conlleva que yo tengo que trabajar con él de forma flexible, ¿ok? Comparta cómo se siente usted e invite al niño a enfocarse en una solución. Entonces, por eso yo decía cuando inicié que es bien importante esto, expresarse, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros tenemos en estos espacios la oportunidad de decir cómo nos sentimos cuando todos estos niños se comportan de esta manera, ya sea mi hijo, ya sea mi sobrino, ya sea el vecino, el comportamiento del vecino o del hijo de mi amiga, tiene algo, yo me siento como impotente y obviamente eso hace que yo piense de alguna manera, ¿no? Entonces, usted tiene el derecho a sentirse de esa forma porque es como les decía en un inicio, nadie se siente feliz cuando un niño tiene ciertos comportamientos, o sea, eso es así. Por eso que en un principio dije, cuesta mucho ser papá. Yo admiro de verdad a todas las personas porque de verdad que es un súper trabajo. Cuesta muchísimo ser docente. Mi amor, no. Cuesta muchísimo ser docente y tener que trabajar todas estas actitudes, ¿verdad? Entonces, es bien importante entonces decirle, mira, esto que tú acabas de hacer me hace sentir de esta manera, porque es importante que él lo sepa, que esa acción que él tiene te hace sentir a ti de cierta forma. Eso es importantísimo, para que sepa que los demás también sentimos. El adulto no es un robot. Y yo creo que en muchas ocasiones, no, resulta que no. Eso es un error porque nosotros tenemos sentimientos y generamos sentimientos sobre todo con todo el estrés y carga que tenemos en nuestras casas. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Entonces, siempre importante que él se enfoque
¿verdad? En una solución. Ok, estás haciendo esto, no te quieres bañar, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Si no te quieres bañar, ¿qué crees que va a ocurrir? Y invítelo a que él sea parte de eso. Porque bien que saben, ellos son chiquitos y pequeños y todo, pero bien que saben, no se crean, ¿sí? Dentro de su propio lenguaje, ellos siempre entienden de alguna manera que es todo lo que está ocurriendo y entienden que están haciendo un berrinche. Entonces, bien importante entonces que usted exprese ese punto importante, ¿sí? Entonces, continuamos, ya terminamos con los que tienen que ver con las acciones efectivas cuando vemos entonces ciertos comportamientos, ¿ok? Entonces, bien, estaba hablando de algo que es importante tocarlo aquí. Digo, muchos de los puntos que estamos tocando son sumamente importantes, pero no lo podemos pasar por alto, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir cuando hablo de que no los castigos generan comportamientos momentáneos o temporales, ¿ya? Desde estas recomendaciones que estamos dando, siempre apelamos a que la educación o la corrección que estamos haciendo, que es corrección, ¿ok? Sea a largo plazo, ¿ya? Los objetivos a largo plazo toman tiempo, ¿ya? Generalmente años, ¿ya? Entonces no es que yo voy a trabajar con mi hijo ahora y ya mañana voy a tener resultados. Ojo, no. Eso lleva muchos años y recuerden que el objetivo que yo persigo siempre tiene que ser mirar entonces las habilidades para la vida que yo quiero desarrollar en él, ¿ok? Y por eso estábamos hablando de ese concepto tan importante que es seguimiento. Ya no es que yo hoy voy a utilizar esta herramienta, ya mañana se me olvidó y, ay no, lo recordé el domingo y lo vuelvo a utilizar y ya se me olvidó otra vez y lo vuelvo a usar el otro sábado. No estamos hablando de ningún seguimiento, entonces, por eso es que ejecutar todo esto requiere de que yo sea consciente de que lo voy a hacer y que de que tengo que ser consciente de que voy a darle ese seguimiento necesario, ¿sí? Pero son la esencia de la crianza, ¿ok? Siempre que veamos un comportamiento en nuestros niños, ¿sí? Aplicando consecuencias lógicas. Muy bien, aquí volví a compartir de una vez la docente o la madre de familia, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, que obviamente sí está muy relacionado, ¿sí? Entonces, importante, cuando algo ocurre, esa es una oportunidad para que yo pueda volver a retomar todo esto que estamos hablando, ¿sí? ¿Oportunidad de qué? De comunicarse respetuosamente, de manejar conflictos sin golpes y de considerar los sentimientos de los demás, ¿ya? Porque no solo es, recuerden que detrás del comportamiento del niño hay algo. Yo tengo que entender qué es lo que ocurre con él y por eso él está haciendo eso, ¿ok? Entonces, bien importante, siempre que algo, siempre que veamos alguna actitud frente a nuestros estudiantes, darnos cuenta, ¿sí? Que entonces podemos verlo como una oportunidad de poder actuar de forma efectiva, ya que es lo que queremos. Importantísimo, ser modelo. Ya tengo que ser modelo para poder, y eso con esto vamos a finalizar, por eso no me quiero adentrar mucho en esa palabra, ¿ok? Y la otra parte importante también es brindar estructura y calidez. Con este punto de brindar estructura y calidez, vamos a continuar con la siguiente presentación que habla acerca de este punto, ¿sí? Cuando yo hablo de estructura y calidez, ¿a qué me refiero? Ya que tengo que tener lineamientos claros para el comportamiento. Es bien importante que yo le indique a mi niño, ya, independientemente de si es hijo, estudiante, vecino, tío, sobrino, lo que sea, ¿sí? Ok, de este comportamiento, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ya? El niño ni siquiera nunca nos hemos tomado la molestia tan siquiera de decirle que el comportamiento que él tiene, oye, de alguna manera no está bien y lo que hacemos es de pronto pegarle, porque, y sí, pegarle, sí, ya se va a quedar quieto y volvemos a lo mismo, sí, se va a quedar quieto en ese momento, pero eso es momentáneo, o sea, no estamos logrando que sea efectivo el mensaje de por qué no debes tener ese tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, las expectativas claramente expresadas. Importante, ¿ya? Si tienes este comportamiento, estas son las consecuencias. ¿Qué espero de ti y por qué? Importante, ¿ya? Yo tengo una niña de 3 años, 3 meses, y yo les hablo acerca de las expectativas. La gente dice, ay, pero un niño muy pequeño, sí te está entendiendo, sí entiende. Dentro de su propio lenguaje sí va a entender, ¿ya? Porque ella mira, enfoca. Entonces quiere decir que sí estamos comprendiendo, no a totalidad. No lograremos lo que creemos o lo que queremos inmediatamente, pero obviamente esa es una rutina que yo tengo que ir implementando. Además que me ayuda a mí a automatizar y tener ese control siempre,
¿ok? No es que no me irrite, por supuesto, le dije que esto es parte de todo, ¿no? Pero hay que ponerlo en práctica, ¿ya? Y aquí razones claramente explicadas. ¿Cuál es la razón de todo esto, ya? En muchas ocasiones, sobre todo en los niños de preescolar, tienden mucho a meterse la mano en la boca, en esas edades, ¿no? Que son muy sensibles. Y sácate la mano de la boca. Pero es que no le estamos expresando al niño la importancia que tiene el hecho de que no te lleves la mano a la boca. Primero, uno, entender que está experimentando porque todavía está en ese proceso. Segundo, darle a entender que, oye, con la mano es tu herramienta, ¿sí? Con la que utilizas y usas para todo. Sobre todo en estos momentos que estamos viendo, es sumamente importante explicarles a ellos por qué, ¿no? Pero por lo general siempre lo estamos haciendo y explicarle por qué. Porque a través de eso puedes enfermarte y no tenemos que darle una clase magistral de salud para que él entienda eso. No, de la forma más sencilla, pero usted le está expresando claramente qué es lo que ocurre simplemente con esa acción. Entonces, es sumamente importante cuando hablamos entonces en ese sentido de estructura y calidez. Entonces, continuamos. Y bien, yo me tomé el tiempo de establecer, según el rango de edad, qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa con los niños, ¿ya? Entonces dejé claramente aquí estos puntos para que lo puedan leer, lo puedan ser conscientes, ¿verdad? De sí, buenas, continuamos, perdón. Estábamos hablando que me había tomado la molestia de estructurar, ¿verdad? Según el rango de edad, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Generalmente, ocurre generalmente en este rango de edad con estos niños. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en un niño de 3 a 5 años, cuando ve algo nuevo, desea saber cómo se llama, para qué sirve, oye, cómo funciona, por qué se mueve de cierta manera. Oigan, eso es normal, por eso es que generalmente nosotros decimos que los niños de esta edad son preguntones, ¿verdad? ¿Ya? Hacen muchas preguntas porque es esa curiosidad, ¿ya? Entonces, bien importante en estas edades, maestros, papás, ¿cuál es el trabajo del niño? Jugar. Esta es la edad propia de él, para poder que él pueda desarrollar todas esas habilidades que son parte de la vida también, ¿ya? Y que son habilidades también que están encaminadas a prepararlos para las edades posteriores, que tienen que ver con contar, con leer, con comprender muchas cosas, ¿ya? Entonces, a través del juego es un tema sumamente importante aquí porque el tiempo es importante porque también simula mucha convivencia que voy a tener en el futuro. Entonces, por eso esto es bien importante, ¿ok? Por eso es que es importante que, bueno, el niño cuando juega y le pegan, bueno, estas cosas son cosas que se van a presentar cuando en el futuro, ¿no? ¿Cómo me voy a comportar frente a eso que me ocurre con otro niño de mi edad? Cuando sea adulto, ¿no? ¿Cómo voy a enfrentar esa situación? Otra característica de esta época es el deseo de los niños y las niñas de ayudar, ¿sí? Mucho como eso. Y aquí, entonces, dependiendo de la edad, ya, entonces le vamos a ir dando la oportunidad de que hagan ciertas cosas, ¿verdad? Desean barrer el piso y lo hacen mal, pero démosles la oportunidad, ¿ok? Hacer obsequios. Los niños, ¿cómo les gusta regalarle a los docentes? Yo, como soy docente, obviamente veo mucho esa parte y a veces te quieren dar hasta la merienda de ellos. A ellos no les importa desprenderse de esas cosas, ¿sí? Nosotros somos un poquito más apegados como adultos, pero ellos hasta lavar la ropa, ¿verdad? Pintar y construir cosas. O sea, esta es la edad en la que ellos realmente propician a que se den todo esto que estamos hablando aquí. Entonces, cuando ellos tienen ganas de hacer todas las cosas, denle la oportunidad, ¿sí? Sabemos que de pronto decimos en algunas ocasiones es como tiempo perdido, ¿no? Puede ser tiempo perdido en una edad de 3 años, pero ahí le vamos ayudando, ¿verdad? A que es bien importante que él también sea parte de todas las cosas que hay que hacer en la casa, ¿ya? Entonces, en esta edad sumamente importante y entender por qué el niño todo lo pregunta, porque es normal, porque está indagando, porque está aprendiendo, está experimentando, entonces todo esto es normal y no se irrite, ¿ya? Esa es su naturaleza por la edad que tiene. Entonces vamos a continuar con la siguiente edad, como les comenté, lo estructuré de acuerdo a las edades. Entonces ahora aquí tenemos el rango, ¿verdad? De entender cómo piensan y sienten los niños que están de 6 a 9 años, ¿ok?
Entonces, en estas edades ya vamos desarrollando un poquito más, ya que le enseñamos a manejar conflictos con otros niños. Ya no quiere decir que mis niños lo aprenden mucho también a través del juego. No quiere decir que yo, ok, él llegó a 7 años o 6 años y ya le tengo que quitar esa parte. No, porque es a través, le conté que el juego es un simulador de la vida real, por lo tanto, todo lo que allí aprende y ejecute a sí mismo va a ser en el futuro, ¿ya? ¿Qué aprende aquí en estas edades? ¿Qué es lo que está aprendiendo? A comunicarse con otros, ¿sí? Aún si están en desacuerdo, y esto es bien importante, ¿ya? Porque en algunas ocasiones nos enseñan que mi opinión, lo que yo pienso es la última palabra, y bueno, señores, lamentablemente así no es, ¿ya? Otras personas pueden tener una opinión distinta a la mía, tengo que saber escuchar, tengo que saber dar mi opinión también, mi punto de vista, y saber que aún así cuando ambos lo hayamos dado, hay desacuerdos aún, pero también saber argumentar esta parte, ¿ok? Defender su posición es sumamente importante. Imagínense ustedes, desde esa edad se empieza a trabajar ya. También defender la posición de otros, ¿verdad? Darme la oportunidad de que coincido con lo que otros dicen, y entonces de esa misma manera, entonces yo también puedo entonces sentirme en una postura, me mantengo en una postura de acuerdo a los argumentos, ¿ok? Algo sumamente importante en esta edad, ya habíamos dicho que las otras edades que son más sensibles entienden muy pocas cosas, pero ya cuando estamos entrando en estas edades, imagínense, tenemos que aprender o tenemos que enseñarles a que ellos manejen el acoso, a entender qué es lo que ocurre con esa parte que es importante en los niños, ¿ok? Aquí ocurre algo, ¿sí? Hay que enseñarles a ser leales incluso hasta cuando es difícil. Y yo creo que la situación que nosotros estamos viviendo actualmente propicia que eso se dé, ¿ok? Ser leales en estos momentos difíciles, y el niño entender eso en algunas ocasiones es sumamente difícil para él. Él es leal a donde él se siente, donde me den algo, ¿ya? Pero obviamente uno en ese proceso le enseña el porqué de la importancia de este punto, ¿ok? Otra cosa, ser amable aunque los demás no lo sean. Ya a veces en muchas ocasiones escucho a mucha gente quejarse, decir, ok, yo no saludo porque el lugar donde yo llego nunca me saludan, nunca dicen buenos días. Entonces pienso que de forma general a mí siempre me enseñaron a ser amable. Incluso cuando la gente no me salude, yo siempre saludo. Siempre con una sonrisa, porque pues al final del día eso fue lo que me enseñaron a mí. Y de pronto no sé si ese buen día o esa sonrisa que yo le estoy dando a esa persona puede cambiar la actitud de esa otra persona que está enfrente mío. Entonces, esto es sumamente importante, lograrlo es difícil. Imagínense ustedes que se va enseñando desde los 6 años, a lo mejor hasta antes, ¿no? De que están bien pequeñitos, y hasta los 9 años todavía seguir insistiendo para poder que se pueda consolidar. Sí, recuerden que aquí es seguimiento. Entonces continuamos con la última estructura de entender cómo piensan y sienten los niños, y aquí vemos la edad de 10 a 13 años, ¿sí? Entonces, obviamente, estas edades ya son bastante complicadas, bastante complejas, y aquí lo que estamos viendo es que ya su niño, el estudiante, ya está a punto de entrar a la pubertad, ya. Ocurren muchos cambios emocionales, y obviamente o ocurren o están por suceder, entonces esto para él no es fácil de manejar, ¿ok? Importante, su cuerpo va a cambiar, ya no va a ser más un niño, y sin embargo biológicamente y emocionalmente, psicológicamente, se está preparando entonces para entrar a esa etapa de adultez, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Nosotros creemos que nuestros niños, ok, ya tienes 13 años, ya tú entiendes, así que tienes, ojo, porque él sigue siendo un niño. Para los que entraron de último en esta sala, cuando iniciamos, les comentaba que la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que se encarga de controlar nuestras emociones, de tomar decisiones, ¿verdad? Se desarrolla o se consolida su desarrollo a los 25 años. Entonces, imagínense nosotros querer que un niño que porque ya tiene 13 años, porque ya entra a la adolescencia, entonces ya está listo para saber todo. Falso, ¿ok? Porque él está como en un intermedio en ese momento, entiende muchas cosas, pero aunque las entienda, a veces hasta no sabe cómo actuar en consecuencia, ¿ya? Entonces, sin entrar en muchos detalles, por eso se dan los temas de abuso, y que un adulto que se mete con una menor de edad
sigue siendo un abuso por todo lo que estamos hablando. O sea, él, su madurez no le da para entender si lo que está haciendo está bien o está mal. Por eso se llama abuso, ¿sí? Entonces no vamos a entrar en muchos detalles de eso. Se den cuenta que los lineamientos legales se toman a partir de esta afirmación que yo estoy comentando, ¿ok? Esta situación puede conducir a un conflicto familiar, ¿sí? Porque ya entonces él empieza, por naturaleza, a querer entonces establecer sus gustos, eso. Hasta de hecho ve más a sus amigos como familia, más que a las personas que de verdad realmente son su familia, pero es porque siente que esa persona, ese niño, ese joven de mi propia edad tiene más empatía que mi propia familia. Entonces es bien importante entender esto para no entrar en conflicto y poder entonces entender cómo manejar esto. Él quiere un aliado, ¿sí? Él no quiere una persona que esté todo el tiempo ahí regañándoles. Entonces, por ejemplo, yo que soy docente y que trabajo mucho con el área de secundaria, hay algo que siempre aprendí mucho con esto, porque obviamente esto que aprendí, pues lo pongo en práctica, ¿ya? Porque uno tiende mucho, ¿qué pasa? Regañar al niño, a regañarlo. Él no quiere, está cansado de que su mamá en su casa lo regañe, ¿ya? Por obviamente los comportamientos propios de su edad. Ahora imagínense usted docente todavía diciéndole más, ¿ya? Entonces, yo por lo general, porque créanme, los niños de esta edad son sumamente complicados y difíciles y manejarlos hay que llenarse de mucha paciencia, la verdad. Y entonces manejar esta parte conflictiva, entonces yo lo que siempre apelo es que yo tengo que ser mi aliado. Hace un mes me enseñaron a mí que uno, el cliente, porque hay algo aquí bien importante, yo siempre digo que mi estudiante es mi cliente, hablando específicamente de estudiantes, es mi cliente. Y yo tengo que hacer de mi cliente un fans. Y yo cómo voy a hacer un fans cuando me doy cuenta que entonces yo voy a crear una alianza con él, estratégica. Ya entonces las cosas empiezan a cambiar. Y entonces él te empieza a ver como tu amigo. Ojo, con mucho cuidado porque a veces entonces se quieren pasar de la raya. Entonces, todo en cierto grado, ¿no? Entonces, los que estábamos comentando aquí, los amigos y amigas se vuelven cada vez bastante en esta etapa por todo lo que habíamos comentado. Entonces, ¿qué pasa? Así se comportan nuestros niños de acuerdo a la edad en la que están, ¿ya? Por eso se comportan de esta manera y por eso sus actitudes y asumen esas actitudes, ¿ya? Lo importante de todo esto es entender todo lo que hay detrás de ese comportamiento para poder entonces yo actuar de forma efectiva. Eso es lo que apelo yo desde que inicié entonces la presentación. Vamos a ver, vamos a continuar con la siguiente presentación. Y aquí entonces estamos hablando de algo, esta imagen que lo representa muy bien, y es el concepto de equilibrio, ¿sí? Ya, porque todo se basa en eso, ¿ya? ¿Cuál es el equilibrio que yo tengo que mantener, ya? Para no tener entonces que perder el control sobre ese niño, porque lo que las recomendaciones aquí es que usted sea efectivo en el modo de crianza, ¿ya? No que usted lo deje hacer lo que él quiere, eso no es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando logro un equilibrio, dice, de un paso atrás y piense antes de actuar. No sea usted el que explote, porque los niños saben evaluar eso muy bien, ellos valoran todo. Ya, porque así es que hablan, ¿no? O sea, se da cuenta simplemente que usted con qué cosas pierde el control. Así de sencillo, ¿sí? Algo importante, establezca límites sin herir. Ya, yo creo que en algunas ocasiones cometemos este error. Yo también lo he hecho. Y uno tiene que, por eso es tan importante, ¿no? O sea, si yo me detengo y respiro antes de hacer lo que tengo que hacer, me voy a dar cuenta entonces que al tener ese control no voy a llegar entonces a esa parte de herir al niño. Y herir no en el sentido de los golpes, porque yo creo que ya un golpe usted le da y no pasa nada, ¿no? Pero de pronto hay palabras muy hirientes, entonces hay que tener aquí un poquito de cuidado porque puede quedar en el ser de un niño de tal manera de que eso en el futuro le pueda afectar. ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante. Algo que yo siempre digo, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Ya? Entonces esto es sumamente importante y esto obviamente está relacionado con enseñarle al niño esa forma de actuar. Él lo va a aprender. Ya, como estábamos diciendo en un principio, no ya. Es un proceso largo, pero va a aprender, oye, yo aprendí esto de alguien que cuando me hablan de cierta manera, yo respiro y hago un comentario
razonable, ¿no? Hacer esas cosas a veces no es fácil. Ya lograr ese equilibrio requiere de mucha práctica, se los digo yo, pero sí es posible. Créanme que sí es posible y todo lo podemos hacer siempre y cuando pongamos las pautas bien en claro. Entonces, aquí en anticipar, ¿sí? Es razones del comportamiento del niño, ¿sí? Eso me va a ayudar a entender, primero, entender, ¿ya? ¿Por qué se está comportando así? Y obviamente al entender eso, entonces voy a saber cómo actuar, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablábamos de equilibrio? ¿Por qué? Porque si usted es muy generoso, entonces si logran ver la imagen que está en la diapositiva, están viendo que el niño, ¿qué pasa? Prácticamente pareciera que es quien manda en la casa, ¿ya? Si usted es muy generoso con el niño, entonces él lo va a manipular y lo va a evadir. Por eso no es lo que queremos, ¿ya? Pero entonces vemos la otra imagen. ¿Qué pasa? Si es muy firme, entonces el niño es el que se siente pequeño, el que se siente que lo están controlando. Y con esto entonces ya vamos a generar rebeldía y hasta que nos desafíen, ¿ya? Porque nosotros nos comportamos así. Si yo siento una amenaza, entonces yo voy a actuar sobre eso que yo siento que es amenazante para mí, ¿ya? Entonces mi forma de manifestarme es esta, ¿ya? Y cuando es digo yo, qué bien, pero imagínense que la forma de manifestarse del niño, de acuerdo a su personalidad, sea ser sumiso. Entonces va a crecer de esa manera. Estaremos cometiendo un gran error. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Y como el comentario que acaban de decir aquí, estaban diciendo que mantener una comunicación empática y asertiva, ¿verdad? Amables y firmes al mismo tiempo, exactamente, ¿ya? Porque en algunas ocasiones también tendemos como a levantar la voz, ¿no? Porque sentimos que de esa manera entonces nosotros ejercemos cierta presión y dominio sobre el niño. Ojo, cuidado, no. Estábamos hablando que el diálogo es una comunicación sumamente importante y el diálogo quiere decir eso, que yo me pueda comunicar bien, no gritar, ¿ya? Ni ser arrogante. Así que entonces es sumamente bien importante este aspecto, este punto. Vamos a continuar porque ya vamos concluyendo. Hablando aquí. Agregar también este punto que vemos aquí que dice preguntar versus decir. Importante, saber utilizar preguntas con nuestros niños, pero ojo, no hacer las preguntas nada más para escuchar lo que a mí me conviene. Mucho cuidado con esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, debes tener tus libros y tu tarea lista antes de venir a la clase, ¿ya? Pero ¿qué tal si eso que yo le estoy diciendo lo paso a pregunta y le digo, ¿qué necesitas traer listo contigo para la clase? Que él mismo te diga qué es. Los niños saben, vuelvo y les repito, ellos saben, ¿ya? Ay, se me quedó, ¿y por qué lo dejaste? Ay, sabía que era importante, pero se me quedó. O sea, él sabe que lo dejó y sabe que era importante y que no debía haberlo hecho, pero entonces trate de llamar su atención en ese sentido. ¿Qué pasa cuando no traje el libro? Hazle entender eso, ¿ya? Te va a tocar, entonces que él mismo te lo diga, si vas a tener dificultad para hacer la tarea que vamos a desarrollar, te vas a tener que trabajar doble. ¿Te gusta trabajar doble? Porque aquí vas a tener que trabajar. Todavía vas a tener que trabajar en la casa. ¿Te gusta eso? Háganle preguntas que le hagan reflexionar a ellos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando estamos en la mesa hablando ya de la casa, ¿no? Empuja tu silla o acomoda tu silla, ¿no? Pero si lo cambias a pregunta y le dices, ¿qué puedes hacer con tu silla? Ni te va a responder, lo vas a hacer. Porque le estamos cambiando esto, ¿no? Entonces, las preguntas, cuando te dicen lo que tienes que hacer, ¿qué pasa? Cuando tú le dices a un niño qué tiene que hacer, él tiene dos opciones, aceptar o rechazar lo que tú le estás diciendo, ¿ya? Sin embargo, cuando utilizamos preguntas, entonces lo dejamos a la reflexión, a él, ok. Si ya me preguntaron esto, la respuesta es esta, y yo sé cuál es la respuesta, por lo tanto sé que tengo que actuar en consecuencia, ¿ya? Y aún cuando la respuesta sea la que no queremos, indagar más. ¿Por qué? ¿Por qué opinas esto? ¿Por qué crees que es esto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos mucha la discusión de a quién le toca arreglar los trastes. Este es es un problema muy serio en mi casa, ¿sí? Problema personal. Entonces, siempre a forma de pregunta, ¿por qué crees que te toca arreglar los trastes? ¿Cuál es la importancia de arreglar eso? Y ya ellos me comunican entonces porque, entonces, ¿crees que podemos seguir discutiendo del tema? Entonces, está de más, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tan simple con una pregunta, ¿cómo cambia todo el panorama? Entonces, tenemos mucho que aprender esto porque somos muy buenos diciendo, dando órdenes, digo yo.
Y yo creo que los que somos docentes entendemos muy bien esta parte de dar órdenes, ¿sí? Porque de esta manera, y el sentido de liderazgo que tenemos por ser docentes, y me imagino que es el mismo liderazgo que tienen los papás por ser papás, ¿sí? Dando órdenes, pero no se trata de eso, se trata de tener una comunicación efectiva, de involucrarme con esa crianza que tengo de ese niño y de esa manera buscar cuál es la mejor forma de comunicarme con él. Son las preguntas, ¿ok? Entonces, tenemos entonces aquí la última parte, que cuando hablamos de rutinas, ¿ok? Aquí, importante, ¿ya? Cuando yo establezco rutinas con el niño, ya sea en un salón de clase o ya sea en mi casa, lo que hago con esto es establecer horarios y hábitos repetitivos, ¿ya? Lo que voy a lograr es que entonces él entienda cuál es esa forma en la que tiene que hacer las cosas día con día, sobre todo ahora que, como comentaba en un momento, tenemos a nuestros niños en nuestra casa 24/7, ¿ya? Eso tiene que ser un trabajo, y tal como lo dice la palabra, rutina. No tiene otro nombre, y obviamente para establecer una rutina tiene que ser en una atmósfera calmada, que es lo que espero de ti mientras estás aquí en la casa, con los deberes que corresponden a la casa, que espero de ti, con los deberes que corresponden a la escuela, ¿ya? Y siempre en esa vínculo de confianza ya entre el niño, porque si el niño te tiene miedo, entonces yo pienso que ahí no hay confianza, o si el niño siente que está por encima de ti, tampoco hay ningún tipo de confianza, ¿ya? Es bien importante este punto, porque a través de la confianza es que el niño va a manifestarte muchas de las cosas que le ocurren cuando tú no estás. Si no creas ese clima de confianza, entonces es un poco peligroso. Por eso en muchas ocasiones vemos a padres que dicen, no sé cuándo le ocurrió esto a mi hijo, ¿por qué nunca me lo contó? Hagamos un poco de reflexión, y es por eso, porque no hemos logrado ese vínculo de confianza que es difícil, sobre todo en las edades de adolescencia. Si lo trabajamos desde las primeras edades, ya va a ser mucho más fácil que él sepa siempre que comentarme, en qué momento comentarme, aun cuando sepa que yo me voy a enojar. Ya, esto es importantísimo, ya, porque ellos lo entienden, ¿sí? Responsables de su conducta. Tú sabes este límite, y si sobrepasaste ese límite, tú sabías que había una consecuencia. Te dije que esperaba de ti, por lo tanto, debes ser responsable de lo que está ocurriendo, y eso es importante, ¿ok? Y sobre todo para establecer este vínculo de cooperación, porque al final del día eso es lo que yo voy a establecer con mi familia, con mis estudiantes, con la sociedad. Es ese vínculo de cooperación. Yo creo que hoy más que nunca lo estamos viviendo mucho frente a todo esto que nos está pasando actualmente. Todos somos responsables de mi propia salud, todos somos responsables de la salud de mi familia, todos somos responsables de la salud de mi comunidad, todos somos responsables de lo que esté ocurriendo en mi país de acuerdo a mi comportamiento, ¿ya? Sumamente importante que al establecer rutina tengamos muy claro estos objetivos, ¿ok? Entonces vamos a ver, ya, vamos a continuar con el último punto, que para mí es sumamente importante, menciono, y que cuando yo abrí el desarrollo de este tema, les hablé mucho y muy importante de la reflexión que dice, para ser niños respetuosos primero deben ser niños respetados, ¿ya? La imagen habla por ella sola. Vemos a una mamá, póngale como usted quiera, una tía, una mamá, una docente, a la vecina, ¿sí? La vemos actuando de cierta forma, ¿ya? ¿Está mostrando respeto? Pues no, ¿ya? Entonces, algo importante aquí. Las neuronas espejo, dice, este grupo de neuronas se activan cuando un sujeto observa lo que hace otro. Ya, entonces, si estoy en un salón de clase y los niños están con un escándalo que me abruma, porque claro que me abruma, porque eso es lo que siento yo cuando escucho ese escándalo, entonces yo empiezo a levantar la voz para tratar de calmarlos a ellos. Lo que estoy generando es que ellos levanten más la voz porque me están viendo a mí. Eso ocurre en el subconsciente, ¿ya? Lo que dicen aquí se activa, o sea, esto es instantáneo, ¿ya? Yo que trabajo con niños pequeñitos, que ellos también tienen muy buena garganta, muy buen galillo, como dice uno, tienden a levantar mucho la voz. ¿Y qué pasa entonces? Yo empiezo a hablarles de forma bajita, y cuando ellos se dan cuenta que no me entienden, empiezan entonces, ocurre lo mismo, porque yo utilizo esto muy bien. Empiezan ellos a bajar la voz porque se dieron cuenta, ok,
Ella quiere darnos un mensaje y de pronto no la estamos dejando a la interpretación que ellos le quieran dar, pero lo están haciendo. Entonces es importante que nos demos cuenta entonces de cómo a través del modelo que yo tengo que representar, yo voy a hacer entonces que ellos se comporten de esa manera, ¿ok? Entonces, esto solo se logra con rutina y voy a lograr ser un modelo simplemente con ese seguimiento, con esa práctica diaria, ¿ya? Importante lo que les comenté. Si no le dan todos estos tips, pues sí va a ser un fracaso. Se los estoy diciendo y se los estoy anticipando, ¿sí? Pero si tiene la forma, busque. Es difícil, ya, sobre todo con niños que son muy inquietos, créanme que yo se los digo porque yo sé que es difícil, pero esto es paulatino. El niño en algunos momentos cede y en otros momentos como que los está midiendo para ver hasta dónde llega, para ver si ya el límite se acabó. Los niños son muy buenos en eso, ellos interpretan todo eso muy bien. Entonces usted siempre manteniéndose en ese seguimiento, no pierda el control, porque la que pierde es usted. No sea como esa imagen de la izquierda, sea como la imagen de la derecha. Lograrlo es difícil, obviamente, ¿sí? Pero obviamente lo que siempre hemos dicho, que la práctica es lo que automatiza que algunos comportamientos se den, ¿sí? Entonces, quería culminar ya con este punto para que entonces hiciéramos una reflexión de cómo es que queremos entonces nosotros establecer este estilo de crianza en nuestros niños. Estamos perdiendo mucho la paciencia, pues, que estamos viviendo, pero yo pienso que las personas que están en esta sala, que han querido escuchar todo esto, pues sienten la necesidad de que les digan o le orienten de alguna manera para poder saber buscar ese equilibrio, que no es tan fácil por toda la situación que estamos viviendo y que tenemos muchos estresores, estímulos estresores a nuestro alrededor, pero siempre teniendo la actitud, la mejor actitud frente a las cosas, ¿sí? Entonces, de verdad que muy agradecida por la participación de todos ustedes, de verdad que quise hacerlo a esta hora porque sé que es la hora que de pronto algunos pueden tener el espacio, ¿verdad? Para poder llevar esta sesión. Gracias por sacar esa hora, ese tiempo y querer dedicarle a escuchar esto para poder fortalecer, porque no todo lo que vemos aquí simplemente es que estemos escuchando. Hay personas que aquí ya obviamente algo le ha funcionado y dan su opinión al respecto, ¿no? Dice poner límites, perdón, se me fue, dice poner límites, ¿verdad? Cuidando siempre los lazos afectivos, recordando lo que habíamos acordado, exacto. Conexión antes que la corrección, muy bien, que es de disciplina positiva, como decía la compañera. Establecer metas más claras y tener un plan de ejecución. Exactamente, eso tiene que ver en el momento que yo voy a establecer esa rutina con él o quiero trabajar ese comportamiento específico, porque no es que siempre que los niños tengan muchas cosas juntas, siempre son como que un detalle que otro, ¿no? El simple hecho de compartir una sangre no nos convierte en padres. La maternidad y la paternidad se adquiere en el día a día a través del afecto. Afrontando el desafío, estando presente en esta frase sobre crianza nos recuerda esta maravillosa aventura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dice que gracias por la presentación, a cuidar a nuestros niños, a cuidar a nuestros estudiantes, porque sabemos que aunque no estamos presencialmente, estamos de forma virtual y aún así nunca dejamos de ejercer ese vínculo, ¿verdad?, que tenemos con nuestros estudiantes, esa vocación que nos lleva. De verdad que muchas gracias por los mensajes, más que excelente, y muchas gracias, de verdad agradecida con ustedes y por todo lo que puedan compartir aquí. De verdad que siempre, como les comento, lo mucho, lo poco que pueda compartir, de verdad que para mí es un placer, porque lo que queremos es esto, llevar un mensaje que nos haga sentir que estamos siendo apoyados, que podemos cambiar, que podemos tener la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente, ¿sí? Importante lo de las neuronas espejo, sí, sumamente importante. Créanme que cuando lo aprendí lo ejecuté de una vez porque dije, ok, esto funciona muy bien. Siempre he aprendido que cuando llegas a un lugar y sonríes, la otra persona sin darse cuenta también empieza a sonreír, pero obviamente eso es porque se activan todo esto que estamos hablando, ¿ok? De verdad que muchas gracias. En nombre de Knowledge Group les agradezco mucho el que hayan compartido aquí con nosotros. Agradezco palabras, agradezco mucho lo que puedan complementar con todo lo que hemos trabajado y desarrollado aquí. De verdad que muchísimas gracias. Estamos muy comprometidos como empresa en darle, ¿verdad?, herramientas tanto a docentes como padres de familia para que puedan trabajar con nuestros niños
sobre todo en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Para nosotros es un compromiso, de verdad, porque estamos comprometidos con la educación siempre. Entonces, por eso estamos aquí ofreciendo todo esto. Y de verdad que muchas gracias, agradezco mucho a todas sus palabras y nos vemos en una próxima ocasión con otro tema que sé que siempre les va a gustar. La disciplina tiene el potencial de crear futuros milagros. Hay una opinión aquí del profesor José Moreno. Esta frase es de Jim, es muy acertada y que va de la mano con el tema desarrollado. Muchas gracias a todos, de verdad que bendiciones y espero que de verdad podamos poner en práctica, lo podamos compartir si nos ha funcionado, qué cosa, cuál es la variabilidad que le hicimos a todo lo que presentamos, porque también ocurre, porque no todo funciona, va a depender de nuestros niños, ¿verdad? Entonces, siempre establecerlo, ¿verdad? Desde la propia personalidad que tenemos nosotros y que tienen nuestros niños. Entonces, de verdad que muy agradecida, muy buenas noches a todos y nos vemos en una próxima ocasión.